Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer, bueno, al doctor Manrique, a la doctora Rabadán, a todo el consejo, y también quiero agradecer al licenciado Aldo Perfetti, con quien he tenido charlas sobre este sistema y se desarrollan de esa manera las ideas. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, muchas cosas ya se han hablado, por suerte, porque se ha hablado quizá mejor que como pudiera decirlo yo. Vamos a tratar de hacer un recorrido, no desde la consulta tradicional a la teleconsulta, porque no es una cosa o la otra, sino que en realidad, como bien se ha dicho, es una herramienta que se incluye dentro de la medicina que venimos practicando. No, el bisturí, digamos, nuevo no reemplazó al viejo, sino que se sumó. Vamos a ver si esto, un segundito, que parece que algo no anda en el avance. Oh, ahí está. Quería empezar con algunas inquietudes para que reflexionemos. Es una propuesta. Por ejemplo, ¿es siempre indispensable revisar al paciente? Enseñamos a los alumnos eso siempre, pero ¿es siempre indispensable? ¿Miramos más al paciente presencial o al que estamos viendo en el monitor? ¿Es ética la teleconsulta? Y en el caso de que lo sea, ¿es ético no ofrecer teleconsultas en un servicio de salud? Y por otro lado, ¿es más preocupante la teleconsulta o atender a la telerespuesta? Bueno, en primer lugar, la consulta. La consulta no está definida como tal, yo no lo encontré como definición de la OMS, entonces nos quedamos con una nuestra, que es el ámbito de interacción entre una persona que requiere información referente a la diada salud de enfermedad y un profesional de quien se espera que dé respuesta u orientación médica sobre el particular. Cuando hablamos de la teleconsulta, ya sí hay una definición oficial de la OMS y la OPS, interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos. Esto en realidad a nuestra definición de consulta solamente le agrega que es mediando recursos tecnológicos informatizados para comunicación a distancia. La historia social reciente de la teleconsulta, de la asistencia médica a distancia, en realidad no es una novedad. Hemos leído, hay en los archivos de la Academia Nacional de Medicina, hay cartas de nuestros maestros de la medicina en que a distancia, a otra provincia de nuestro país, por correo postal, por correspondencia, han recibido consultas médicas y han dado respuestas a consultas médicas. Esto se simplificó luego con el teléfono y no es extraño que uno pueda modificar de un paciente que conoce la dosis de un medicamento, o pueda hacer alguna sugerencia a través del teléfono. Y eso también es telemedicina. Ahora se simplificó con el agregado incluso de las imágenes a través del WhatsApp, que a veces no es lo mejor y hay que enseñarle también al paciente eso. Y terminamos con la simplicidad que en lugar de barrer el consultorio, luego de la pandemia, estamos pasando un hisopo para limpiar nuestro celular. No sé cuál es el nuevo consultorio entonces. Pero pasemos a los tipos de consulta. Tenemos los tipos de consulta tradicional, la típica de nuestro consultorio, la típica en una guardia, es decir, sin un turno, y la interconsulta en que el paciente muchas veces no está presente. En los medios electrónicos, la teleconsulta, llamamos a la típica sin aviso previo, una consulta sincrónica en que el paciente y el médico se encuentran a través de estos medios, y una consulta sincrónica programada que viene a funcionar en algunos aspectos como la típica del consultorio. De estas es de las que vamos a hablar hoy. La asincrónica es cuando intercambiamos información, por ejemplo, con otro profesional. Los factores que aplican a la consulta.
La anteconsulta son los datos que antes tiene el paciente, quién lo recomendó, por qué a determinado médico, por qué eligió, y también los datos con el googleo, a dónde voy a ir, quién me va a atender. El profesional tiene datos previos, claro que sí, y en la anteconsulta a veces son muy enriquecedores los datos, por ejemplo, cuando el paciente pidió un turno por teléfono por tal problema de salud. Ese portal Problema de Salud a veces podemos aprovecharlo para ir a repasar en los libros, actualizar ese tema y atenderlo de la mejor manera. Es decir, los datos previos son útiles, la historia clínica que debemos leer, la del paciente antes de que entre el paciente para ya saber a quién estamos recibiendo, pero en la teleconsulta vamos a tener que el googleo es mucho más importante porque el paciente de la teleconsulta está habituado a estos medios electrónicos y acá hay un cuidado particular también que debemos tener porque en esos medios se conoce qué publicamos de nuestra vida y también de nuestra vida privada y debemos ser muy cautos. Entonces, y el profesional también va a tener en los medios electrónicos la lectura de la historia clínica, aun cuando ni siquiera conozca al paciente si esta historia está centralizada. En cuanto al entorno, podemos empezar hablando del lugar y el momento o horario de la consulta. Acá tenemos las visitas en consultorio y una que no existe en la teleconsulta, que es la del domicilio. Hay otras consultas, cuando nos consultan en los pasillos del hospital, cuando nos interceptan en el ascensor, cuando nos llaman y estamos durmiendo y nos hacen una consulta por celular, cuando un familiar, un conocido es con quien estamos almorzando nos hace una consulta sin pedir ningún turno, o cuando un vecino en el almacén también la hace. Todo esto en la teleconsulta, donde está más el celular, por supuesto se va a agrandar mucho y a veces incluso si no cerramos el celular puede esa consulta realizarse o pretenderse cuando estamos en otra consulta con otro paciente. Pero es importante educarnos y educar al paciente para tratar que estas consultas teleconsultas se hagan en un tiempo y en un espacio específico, llamémoslo como las empresas el consultorio de teleconsulta. También interesa en estos factores que aplican a la consulta la cobertura médica, la accesibilidad a otras prestaciones, el estado, a mí me gusta más decir el estado que el nivel económico, cultural y social. Miremos si eso no influye en los motivos de consulta y en las ansiedades de los pacientes en este momento de epidemias. Las redes de apoyo y los familiares que pueden colaborar con la atención del paciente o no, y las expectativas. En la teleconsulta hay mucho menos de información sobre esos acompañantes, no vemos cómo viste el paciente, no vemos su higiene, son datos que son importantes en la consulta y tampoco vemos el ambiente domiciliario. Por último, y esto deben tenerlo en cuenta las empresas, como se dijo hace unos momentos, no estamos hablando de un call center y hay que tratar que el médico que va a responder sea de la misma, tenga una sintonía cultural con el paciente para poder comprenderlo. No puede atender a un paciente de un pueblito argentino, un médico a distancia como cuando hacemos una compra a distancia y nos atienden desde otro país y no del nuestro. El ámbito tiene que ser en toda consulta un respeto general, un respeto a los horarios, al trato. También el ámbito tiene que ver con la espera y con la consulta propiamente dicha. Y en este sentido, digamos, en la sala de espera sabemos que hay que ver qué sillones ponemos, si ponemos o no música o un televisor o elementos de lectura y cuáles ponemos. Y en la consulta propiamente dicha también tenemos que organizar el consultorio. En la teleconsulta, lo fundamental es asegurar esa accesibilidad y la velocidad, porque es lo que motiva el uso de este medio. Y evitar distracciones, que si estamos atendiendo con un celular y en un momento no esperada de esa consulta, debemos buscar aislarlos o pedir si nos llaman en unos momentos cuando logremos silencio
y cierta privacidad. En cuanto a la espera, es muy importante porque cuando se está esperando una atención por teleconsulta, se puede utilizar ese tiempo, adelantar a la consulta en las empresas, por ejemplo, médicas, un video, un tutorial en que se hable sobre el sistema, sobre el encaje de esta consulta dentro del sistema de atención y también cuáles son los datos del profesional que prontamente va a atender a ese paciente, incluso un tutorial de cómo utilizar el sistema. Y en cuanto al momento de la consulta propiamente dicha, el silencio de fondo. Los datos del profesional también tienen que estar. Si hay un fondo, puede, aparte del logo de la empresa, puede muy bien estar, si es en el consultorio, que se vea el diploma, la presencia de un diploma del profesional y un cartelito en que se informe quién es el profesional, su matrícula y eventualmente su especialidad. Por otro lado, siempre debemos confirmarla en la teleconsulta la presunta privacidad, porque a veces, preguntándosela al paciente con quién está, porque a veces hay personas que no estamos viendo, pero que pueden, digamos, no corresponder que escuchen todo el diálogo. Y debemos asegurar que el médico guarde algunos elementos como el uso del guardapolvo, a veces el estetoscopio, que uno dice, ¿para qué si no lo va a usar, digamos, salvo por Bluetooth, como nos decían recién? Pero son símbolos que hacen a que quien me está atendiendo es un profesional de la salud. En cuanto a los factores sobre los momentos de la consulta, primero está la recepción. En la recepción uno tiene una primera impresión, el paciente y el médico, ambos tienen mutuas primeras impresiones, hay un contacto visual, lo de darse la mano se está poniendo mucho en tela de juicio, aunque eso también es parte del contacto físico muy importante, y en la teleconsulta debemos tener una postura, digamos, quizá una inclinación hacia la pantalla para que el paciente sienta de alguna manera ese acercamiento en una postura distante. Del mismo modo, el contacto visual, quizá tendríamos que tener también cierto entrenamiento para por momentos no mirar la cara del paciente en la pantalla, sino la cámara, y en ese momento va a notar que lo estamos mirando a él. Entonces, vamos a también tener la importancia del lenguaje no verbal. Se incrementa y es un mini examen físico que podemos hacer al paciente según para dónde mira, cuál es su postura, su posición general. En cuanto a la consulta en sí misma, tenemos el gran valor de la anamnesis. Esto hay estudios reiterados, estudios a lo largo del tiempo, diciendo que incluso entre la mitad, la 3/4 parte de los diagnósticos se pueden hacer solamente con una anamnesis si está bien hecha. Y eso requiere tiempo. Además, por supuesto, va a colaborar el examen físico, desde luego, pero tenemos que, ojo, en la teleconsulta vamos a tener un menor aporte del examen físico, pero tenemos que saber que no es solo esto. El examen físico es mucho más que un plus diagnóstico. Tocar al paciente, ese acercamiento, nos vincula de otra manera. Por supuesto, también, digamos, la tarea médica es mucho más que el diagnóstico. Bueno, los estudios complementarios también aportan. Tenemos que tener acá en el tema de lo informatizado clara que los exámenes corresponden y pertenecen al paciente. Y al pertenecer al paciente, deben llegarle al paciente para que tenga su posesión. Aunque sea por vía informática, el paciente debe tener sus estudios, si no estamos teniendo poblaciones cautivas y eso está violando derechos del paciente. Pero bueno, además de eso, debemos tener en cuenta que debemos aclarar en la teleconsulta al paciente si están o no a nuestra vista esos estudios, ya que no está frente a nosotros en el escritorio dándose cuenta si tenemos conocimiento de ellos o no. Y puede erradamente creer que sí o creer que no. Debe saberlo.
En cuanto al cierre, el cierre de la consulta tiene, digamos, importancia en asegurarnos que se responda a lo que el paciente ha preguntado, que el paciente los haya entendido. Tenemos que en la teleconsulta debemos tener el cuidado de que se haya acabado la cosa, que digamos de alguna manera que el último en cortar sea el profesional. ¿Por qué? Porque si cortó primero el paciente significa que no le quedó algo en el tintero, por decirnos. Y en el cierre debemos aclarar cuál va a ser el seguimiento, informar si será o no el mismo profesional, más allá de lo que ya se haya aclarado en, por ejemplo, el tutorial si lo hubo previo. Los requisitos para la consulta siempre son ciencia, arte y valores humanos y, por supuesto, habilidades para la comunicación. Estas habilidades en la teleconsulta son mucho más requeridas. El médico debe saber hablar, debe saber comunicarse, debe saber leer de alguna manera el lenguaje no verbal del paciente y también conocer del suyo. También en la teleconsulta debe haber un entrenamiento específico sobre el sistema, cuando hay un sistema médico al cual pertenece el paciente, y debe haber un pacto explícito. Con o sin ese tutorial antes, el médico debe aclarar los alcances, las limitaciones de una consulta por esta vía, la falta de datos y la necesidad o no de una siguiente consulta ya presencial, si hace falta revisar al paciente, y cómo encaja todo esto dentro del proceso asistencial. Precauciones en las teleconsultas. Hay una ausencia de datos físicos groseros, hay que tener cuidado. El paciente lo vemos de la corbata para arriba, no sabemos si tiene una bolsa de colostomía, aunque no tenga nada que ver con su consulta, si tiene una bolsa colectora de orina, si está en una silla de ruedas o si tiene una amputación. La escritura y el envío de indicaciones, debemos pasarle después indicaciones, aunque sea por forma electrónica para que lo tenga escrito. Debemos tener cuidado con la adulteración de documentos, por ejemplo, en consultas que tengan que ver con pericias o en certificaciones. Debemos asegurarnos de que no sea falsa la privacidad y que pueda haber otros presentes, evitar distracciones ambientales, sobre todo cuando es con el celular, y las fallas técnicas en la conexión, además de la posibilidad de grabación. La filosofía de la existencia médica, para ir resumiendo la cosa, el ser médico implica vocación, capacitación y disposición. No alcanza, necesitamos un estar, un aquí y ahora. Y en esa conjunción aparece la teleasistencia que suma ese estar para que el existir de la medicina, esencia más presencia, sea más completo. Las teleconsultas nos dan aportes, ya lo han dicho mis compañeros, la accesibilidad, salvan vidas, calman vidas, porque tranquiliza y ahorra, mucho ahorro, en tiempo, espacio, dinero, traslados, turnos y burocracia. Esto debe hacer que un bypass temporespacial para la consulta aumente el estar y por lo tanto el vínculo si se hace bien. Hay falencias como la impersonalidad, el contacto humano carente, el examen físico que no existe, la dependencia de la tecnología, problemas con la facturación y los horarios laborales. Y hay deudas sociales para que haya una equidad en esta presencia de este sistema médico, deudas científicas porque tenemos pocas evidencias y poca capacitación, y deudas normativas sobre la seguridad de datos, la confidencialidad y los vínculos laborales. Dentro de todo esto, quizá podemos reflexionar sobre esas inquietudes que teníamos y pasar a una inquietud mayor y analizar esto. ¿Qué tipo de consulta me gustaría recibir según la circunstancia? Muchas gracias.